Vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son propiedades que caracterizan a los cuerpos y esas propiedades, esas características se pueden medir. Por ejemplo, podemos medir la longitud de un cuerpo, que la vamos a representar por la letra L. Podemos medir la masa, que la representamos por M mayúscula. La velocidad la representamos con esta B con colita. El tiempo con T y la temperatura con T mayúscula. Hay más características que podemos medir. En física vamos a tomar estas. Pero quiero aclararles que hay algunas magnitudes o hay algunas características, que no se pueden medir. Por ejemplo, nosotros no podemos medir ni el olor, el sabor, la belleza, etc. Las magnitudes físicas se dividen en dos. Hay magnitudes fundamentales y hay magnitudes derivadas. Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos estas que son con las que trabajamos en física. La longitud, que se da en metros, la masa, que se da en kilogramos, el tiempo, que se da en segundos, la temperatura, que la medimos en Kelvin, y la intensidad eléctrica, que la medimos en amperios. Ahora, en el inicio de la física de décimo, vamos a trabajar con las tres primeras, con longitud, masa y tiempo. Las magnitudes derivadas se obtienen de las magnitudes fundamentales. ¿Como cuáles? Como la velocidad, la B con colita, este garabato que lo llamamos densidad, esta B mayúscula que la llamamos volumen, esta F que la llamamos fuerza y hay muchas más. Y estas magnitudes derivadas se expresan con ecuaciones denominándose o llamándose dimensión. Cada una de estas magnitudes tiene su dimensión. ¿Pero qué es una dimensión? La dimensión de una magnitud es una manera de preguntar o demostrar con qué tipo de unidades medimos ese cuerpo o usamos para medir ese cuerpo. Se representan con letra mayúscula y se encierra con un corchete. Entonces vamos a ver algunas dimensiones. La primera que vamos a ver es la dimensión del área. El área lo representamos con una A mayúscula con asterisco. Ya vemos que la dimensión del área es la longitud al cuadrado. Y vamos a demostrarlo. Entonces vamos a hablar de las figuras geométricas. Vamos a hacer como un repaso de lo que ustedes vieron en geometría. Tomemos 5 o 6 figuras geométricas. El triángulo, el rectángulo, cuadrado, rombo, círculo y trapecio. Cada una de estas figuras tiene su ecuación. Entonces, si recordamos, el área del triángulo es la base por la altura dividido en 2. Ahora analicémoslo tomando como base las magnitudes fundamentales. La base se puede medir, es una longitud, entonces escribimos L, que es la magnitud fundamental. La altura también se puede medir, es una longitud, también la representamos por L. Este 2 es una constante, no tenemos cómo representarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Pues, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? Y tenemos que L por L nos da L al cuadrado. Entonces, miramos que acá se está cumpliendo lo que les dije al comienzo, que la dimensión del área es la longitud al cuadrado. Hagámoslo con el rectángulo.
Recordemos, el área de un rectángulo es el largo por el ancho o la base por la altura. En este caso, el largo es una longitud y el ancho también es una longitud, y L por L nos da L al cuadrado. El área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado, y cada lado es una longitud, será L por L, y esto nos da L al cuadrado. El área de un rombo. En un rombo hay diagonales. Está la diagonal mayor y está la diagonal menor. El área de un rombo es la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. La diagonal se puede medir, es una longitud, la diagonal mayor. La menor también la podemos medir, es una longitud. El 2 es una constante, nos quedará L por L, L al cuadrado. El área de un círculo. El área de un círculo es pi, que vale 3,1416, recuerden, por el radio al cuadrado. Pi es una constante, no la escribimos, el radio sí lo podemos medir, en este caso es una longitud elevado al cuadrado. El área del trapecio. El área de un trapecio es la base mayor, que es B mayúscula, más la base menor por la altura sobre 2. Esa es la ecuación. A mí que me interesa que miremos cuáles son las magnitudes fundamentales, a qué corresponde. Las bases las podemos medir. Entonces, ¿qué nos quedará? L, porque es una longitud. Si yo mido una longitud más otra longitud, pues me da una longitud. Por la altura también es una longitud. ¿Y qué nos quedará? Nos quedará L al cuadrado. Conclusión. En toda figura geométrica plana, la dimensión de su área es la longitud al cuadrado. Ahora vamos a ver la dimensión del volumen. La dimensión del volumen es la longitud al cubo. Hagamos como un repaso de algunos conceptos. Entonces aquí vamos a hablar de los cuerpos geométricos. ¿Qué es un cuerpo geométrico? Es todo lo que ocupa un volumen en un espacio y tiene 3 dimensiones: el alto, el ancho y el largo. Cuando los cuerpos geométricos tienen todas sus caras planas, se llaman poliedros. Por ejemplo, los prismas, aquí tenemos un prisma, la pirámide, el cubo. También se presentan cuerpos redondos, como el cilindro, el cono y la esfera, que acá la tenemos. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos cuerpos geométricos y le vamos a calcular su volumen. Por ejemplo, el volumen de un cubo. El volumen de un cubo es arista al cubo. ¿Qué es una arista? Una arista es la intersección entre dos figuras planas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este celular, aquí hay una figura plana. Si yo tengo este celular, aquí hay una figura plana, aquí hay otra figura plana, y la intersección de esas figuras es la arista. Pero la arista la podemos medir, y si se puede medir es una longitud. Esa arista, como es al cubo, será la longitud al cubo, y se cumple lo que les acabo de decir acá arriba, que la dimensión del volumen es la longitud al cubo. Ahora miremoslo con el prisma. Hay prismas rectangulares, hay prismas cuadrados. Cuando la base es un rectángulo, cuando la base es un cuadrado, cuando la base es un pentágono, un hexágono. Entonces, de acuerdo a cómo sea la base, se le da el nombre al prisma. Si es un hexágono, pues se llamará prisma hexagonal. Aquí les trabajé el prisma triangular. Recordemos que el volumen de todo cuerpo geométrico es el área de la base
por la altura. Y si el cuerpo termina en punta como una pirámide, como un cono, se dividirá entre 3. Entonces, analicemos acá. ¿Cuál es la base de este prisma? Es un triángulo. Y ya vimos que el área de un triángulo es base por altura, le coloco prima, sobre 2, por la altura del prisma. ¿Qué me interesa aquí? Saber de qué magnitud estamos hablando. La base, la medimos, es una longitud. La altura del triángulo la medimos, es otra longitud. Y la altura del prisma también la medimos, es otra longitud. L por L por L nos da L a la 3. Dimensión del volumen, longitud a la 3. Miremos la pirámide triangular. Entonces, el volumen de todo cuerpo geométrico ya vimos que es el área de la base por la altura, termina en punta la pirámide, lo dividimos entre 3. Entonces, la base es un triángulo, ya vimos que es base por altura sobre 2, por la altura de la pirámide, y esto dividido entre 3. Estos números son constantes, no me voy a detener en eso. Entonces, la base la medimos, longitud. La altura del triángulo, longitud. La altura de la pirámide, longitud, nos quedará longitud a la 3. Y el volumen de una esfera, es 4/3 de pi por radio al cubo. Recordemos ecuaciones que más adelante las vamos a necesitar en algunos problemas con cuerpos geométricos. 4/3 pi es una constante. El radio lo medimos, es una longitud, pero como es elevado al cubo será longitud al cubo. Y aquí se cumple lo que les dije al comienzo, que el volumen de todo cuerpo geométrico, la dimensión, perdón, de todo cuerpo geométrico del volumen es la longitud al cubo. Ahora miremos otras dimensiones. La dimensión de la velocidad. Más adelante veremos este capítulo de velocidad. Por ahora les digo, la velocidad es la distancia que se recorre en determinado tiempo. Pasémoslo a las magnitudes fundamentales. La distancia es una longitud y el tiempo lo vamos a representar con T mayúscula. Apliquemos acá lo que vimos en álgebra de noveno. Nosotros no vamos a dejar ningún término en el denominador. Entonces, cuando yo tengo un término en el denominador y lo paso al numerador, el signo del exponente me cambia. ¿Aquí qué será? Longitud por t a la menos 1. Y esta es la dimensión para la velocidad. La densidad. La densidad se define como la masa sobre el volumen. La masa, magnitud fundamental, M mayúscula, y el volumen ya lo vimos. Entonces nos quedará masa sobre la dimensión del volumen, lo acabamos de ver, es L a la 3. No nos puede quedar este término en el denominador, por lo tanto lo subimos cambiándole el signo al exponente. Nos quedará M por L a la menos 3. La dimensión de la aceleración. La aceleración se define como la variación de la velocidad al transcurrir el tiempo. La vamos a representar por A, será velocidad sobre tiempo, la variación de la velocidad sobre el tiempo. Y ya vimos que la dimensión de la velocidad es L por T a la menos 1 sobre el tiempo que va a ser la magnitud T. Este T tiene exponente 1, lo subimos con signo contrario, nos quedará L por T a la menos 1 por T a la menos 1, y aplicando lo que se enseñó en la multiplicación de potencias con la misma base, que se deja la base y se suman los exponentes, nos quedará L por T menos 1 nos da menos 2. La dimensión de la fuerza.
La fuerza se define como el producto de la masa por la aceleración. Entonces nosotros ya vimos, esta masa será m mayúscula y la aceleración ya la vimos que es L por T a la menos 2. Ordenando, porque las magnitudes fundamentales son longitud más a tiempo, nos quedará L por M por T a la menos 2. Tomemos calculemos otra dimensión. Por ejemplo, la dimensión de la presión. Lo vamos a representar así, presión. ¿Cómo se define la presión? Se define como la fuerza sobre el área. Entonces vamos a tomar lo que ya hemos hallado. ¿Cuál es la dimensión de la fuerza? Es L, M, T a la menos 2. ¿Y cuál es la dimensión del área? L a la 2. Entonces esto lo subimos. Nos quedará L por L a la menos 2, lo subo, por M por T a la menos 2. Y reunamos, como nos enseñaron en álgebra, nos quedará, esto es 1, dejamos la misma base, L, sumamos los exponentes, más 1 menos 2 nos da menos 1, por M por T a la menos 2. Calculemos otra dimensión. Por ejemplo, la dimensión del trabajo. Esto es trabajo. El trabajo se define como el producto de la fuerza por la distancia. Tomemos lo que ya hemos calculado. La fuerza la tenemos L por M por T a la menos 2. Por la distancia es una longitud. Entonces reunamos estos dos, exponente 1 más 1 nos da 2, nos quedará L a la 2 por M por T a la menos 2. Espero hayan entendido este tema. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.